Buenas Sí, tardes. señor. ¿Me escuchan? Ah, listo. Muchas gracias por confirmar. Ustedes saben que hablarle a una pantalla sin verlos es muy complicado. Bueno, voy a compartir las diapositivas y vamos a empezar la clase. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, la clase anterior, el martes, habíamos terminado en esta diapositiva. Recuerden que estábamos hablando de sistemática, de taxonomía, cuáles eran las diferencias, qué tipo de caracteres se podían utilizar para hacer sistemática como taxonomía. Y quedamos en que podías utilizar genes, o sea, marcadores genéticos o caracteres fisiológicos, cualquiera de ellos. Pero que era tan grande la diversidad también de lo que podías escoger, que cómo reconstruías una clasificación, una sistemática a partir de uno solo. Hay ejemplos como el árbol de la vida y otros, pero a la vez se vuelve supremamente complejo, o sea, ¿cuál escoger? Y eso nos cuestionaba un poquito si realmente las esencias en cuestión filosófica, de filosofía de la ciencia, existen y si deberíamos clasificar por esencias o no. Ahí vamos. En biología y obviamente en microbiología particular, se utilizan mucho los árboles filogenéticos. Lo puedes usar para cualquier cosa, digámoslo así, pero casi siempre se utiliza para clasificación o para reconstruir la historia evolutiva de un linaje o de linajes en particulares. En este caso, con linajes también me refiero a poblaciones. El árbol utiliza datos. Esos datos pueden ser o genéticos, esto yo puedo hacer filogenética molecular, pero también pueden ser fisiológicos y hasta morfológicos. Existen diferentes formas de hacer árboles. Después, cuando estemos hablando un poquito de ecología numérica, las voy a repasar. Utilizan esquemas matemáticos distintos para estimarlos, para estimar esa divergencia que hay, cómo se están agrupando, cómo evolucionar. Los árboles, a su vez, son hipótesis de evolución. O sea, a partir de ciertos datos, puede ser uno o varios, de diferente naturaleza, yo puedo hipotetizar cómo están siendo clasificados los microorganismos por similaridad, pero también puedo reconstruir cómo evolucionar, pero a medida de hipótesis, porque siguen un modelo en particular. Cuando se estima, ya después nosotros tenemos que hacer la interpretación del árbol. Y muchas veces esto quedamos, pues, tenemos una idea de cómo interpretar. Yo sé que ya les han enseñado un poquito, vamos a entrar en unos detalles técnicos de cómo interpretar y eso para qué sirve. Un árbol filogenético tiene una anatomía, ¿no? Así se llama, o también lo denominamos topología, topología del árbol. Generalmente un árbol tiene estas partes que están viendo en las diapositivas. Vamos a empezar de aquí hacia allá. La parte terminal de los árboles se le llaman terminales. Y aquí están marcados con 4 letras. Generalmente son entonces nombres, taxas, especies de microorganismos o cepas o como usted quiera. ¿Listo? Entonces miren que acá aparece taxas o le puedes colocar el nombre de una secuencia o esto que se llaman unidades taxonómicas operativas. ¿No? Eso quiere decir que tienen un nombre de acuerdo a un porcentaje de similaridad, casi siempre es así. Una definición operativa de lo que es un grupo, eso significa nodo. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que vienen las ramas, que es de aquí hasta acá, ¿cierto? Esta es otra rama. Esta es otra rama. Las ramas, dependiendo del método filogenético que yo utilice, pueden significar escalas de tiempo, pero eso solo si yo hago reloj molecular. Y para eso necesito calibrar el reloj teniendo fósiles. Necesito fósiles. Y ya sabemos que puedo tenerlos desde la microbiología súper fácil, además puedo tener fósiles vivos, entonces eso es muy bacano. Entonces,
molecular y digo, vea, esta diversificación ocurrió en este tiempo. Pero otros tipos de métodos filogenéticos lo que te están cuantificando con la longitud de la rama es el número de cambios en los caracteres moleculares. En este caso podemos hablar de nucleótidos o aminoácidos. Entre más larga sea la rama, más cambios tiene con respecto a las otras. En este caso, la rama más larga es la de la terminal D. Ella está acumulando más cambios que la terminal C. Es distinta, tiene más cambios, eso es lo que significa. Este tipo, entonces, de terminales que se utilizan y que tienen muchos cambios y se utilizan como una especie de control en el árbol, esto, claro, te va a salir en una rama muy aparte, muy distanciada filogenéticamente de las otras, porque es muy distinta. Esto se llama o se puede denominar grupo externo, también denominado outgroup, grupo externo. Me disculpan en la letra, pero ustedes saben que esto no escribe muy bien. Sirve para qué? Como un control, digamos, negativo, ¿cierto? O sea, si yo estoy estudiando un conjunto de taxas que se parecen, yo puedo escoger uno con datos moleculares que no se parezca tanto para que, ¿cierto? Yo mida que el árbol me quedó bien hecho. Y mi hipótesis es que lo va a sacar. Cada uno de esto de acá o esto se llaman nodos. ¿No? Y lo que te indican es que en cierta medida, donde la secuencia fue variando, va variando, cambiando, cambiando, acumulando cambios, hubo un momento en donde hubo especiación. Se dividieron. Se dividieron y pudieron formar nuevas especies. ¿Listo? O nuevos grupos. ¿Listo? Así no lo llamemos especies por ahora. Entonces hay un evento que de hecho se llama cladogénesis, se forman nuevos clados, nuevos grupos, ¿listo? Y fue en el momento en que esa secuencia se diversificó de esta manera. También les tengo que de pronto decir que la longitud de esto, así significa el número de cambios, también reflejan los estados ancestrales de las secuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una hipótesis de evolución y estos microorganismos fueron evolucionando, hay muchas variantes que estaban a lo largo de esta rama, pero solamente la variante entonces que se dividió en este caso y formó un nuevo grupo acá, se llama especiación, cladogénesis, ¿no? Fue la que entonces tuvo ese tipo entonces de bifurcación. Estos son estados ancestrales. Lo que pasa es que no tenemos, o sea, no hay evidencia de que existieron, simplemente es una hipótesis. Es decir, vea, todo esto se fueron reproduciendo y tuvieron muchas variaciones, pero solamente este que tenía estas variaciones se pudo diversificar según la hipótesis que yo construí. Esto después, un árbol puede ser enraizado o no, puede tener una raíz. Y esa raíz dependerá del método filogenético, pero la raíz te dice que esto tenía un ancestro y que lo puedes pegar a otra, ¿cierto? Otras ramas, etcétera, para seguir entonces estudiando su diversificación, su evolución y cómo lo puedes clasificar. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Bueno, alguien me escribió, Daniela, está transcribiendo la llamada. Está bien. Bueno, muchachos, ahora, cuando yo ya tengo las terminales y veo cómo han evolucionado, yo puedo formar algo, yo soy el que lo hago, yo soy el que tomo las decisiones basados en la similaridad. En este caso, puedo formar clados o grupos, también llamados clusters. Entonces, yo puedo decir que un clado son altamente similares porque compartían un ancestro común cercano. A y B podría ser un clado, ¿no? Pero también puedo tomarlo dependiendo de lo que yo quiera con el C, porque al final ellos también tenían un ancestro común entre los tres cercano. Y si el árbol siguiera, también podría tomar el D. Esto se forma a partir de mi decisión. Y al mismo tiempo, en los árboles voy a tener un numerito, ¿no?
encima de cada nodo. Ese número generalmente está en porcentaje. Y eso es un valor de una prueba estadística que se llama Bootstrap. A ver si la escribo bien. Bootstrap. ¿No? Es una técnica de remuestreo. O sea que cuando yo hago un árbol, yo puedo hacer que ese proceso se repita n veces. 200, 300, 500, 1000 veces. Lo va reconstruyendo cada vez. Entonces, repite, 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 repite. Hasta un momento en que como que va corrigiendo algunos errores. Esas son técnicas de remuestreo en estadística. El número que aparece acá generalmente es un valor de búsqueda que te da confianza sobre el árbol o sobre ese soporte de rama. Dice, este clado que está acá tiene un buen soporte porque tenía un bootstrap alto. Se considera un buen bootstrap generalmente en la literatura del 70% hacia arriba o mayor al 70%. Eso quiere decir que de 1000 veces que se corrió el árbol, ¿cierto? 700 aproximadamente daban este mismo clado, este mismo soporte. Y entre más alto, mejor. Eso te da más confianza. Entonces, uno también tiene técnicas de remuestreo con esto. Existe el bootstrap y otras técnicas estadísticas que no pues, voy a entrar en detalle, obviamente. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo bien? Bueno, voy Pregunta, acá. ¿ese bootstrap se saca a partir de qué valores? No entendí eso. ¿Cómo vuelvo eso a algo numérico? Bueno, Daniela, no lo volvés vos, lo vuelve un software. Es simplemente que vos le das al software o a cualquier otra herramienta estadística que reconstruya árboles filogenéticos que repita el árbol n veces. Entonces, si cuando repitió el árbol 1000 veces, 700 veces de la repetición del árbol dio esta misma configuración, esta misma topología, la que estoy señalando, o sea, para este clado, te va a aparecer acá un porcentaje que te da confianza, dice 70% de esas 1000 veces que vos le colocaste al software que lo repitiera, dio esa cantidad de veces ahí, por lo tanto puedes tener confianza de que ese clado está bien. Así es que funciona. ¿Quedó claro? Sí, Listo. gracias. Bueno, este paper de acá nos muestra entonces, es larguito, no se los voy a colocar a leer ni mucho menos, cómo leer un árbol filogenético. Entonces, vemos acá diferentes tipos de árboles. El otro vertical, ¿no? Y esta forma como es. La cuestión es que se representa distinto. También unos árboles que se representan circularmente. Dentro de la división de este tipo de árboles, muchachos, después se los enseño, existen tres divisiones. Existen cladogramas, filogramas y árboles ultramétricos. Aquí no es necesario que lo vean, simplemente miren cómo está reconstruido y tiene las mismas partes del árbol que ahorita les comenté, ¿no? Entonces, yo reconstruyo el árbol. Utilizo softwares especializados para hacer eso, pero necesito el insumo, los datos serían secuencias, alineamientos principalmente, si voy a hacer filogenética molecular. Ahora, puede ser que el árbol me dé de esta manera. Es un ejemplo que hasta tiene los Simpsons ahí. Entonces tiene en una terminal las mariposas, en otro los gatos y en otro los seres humanos, ¿no? Bueno. Y está el árbol enraizado, ¿no? Y tiene entonces tres terminales. Yo a partir del árbol puedo entonces ir a mirar si hay estados específicos de los caracteres ancestrales, en este caso de las secuencias o de cualquier otro carácter que yo utilice para formarlo. Esos caracteres se llaman plesiomorfías o se llaman sinapomorfías o autopomorfías, ¿no? Bueno, las plesiomorfías, en este caso, es el estado ancestral o primitivo del carácter. Generalmente es la parte más alejada del árbol, ¿no? Y aquí pueden estar, en la parte baja, ¿no? O en la raíz, digámoslo así. ¿No? Vienen las sinapomorfías,
que significan que son caracteres apomórficos. Eso quiere decir que hay una novedad evolutiva. Entonces, si ellos se van diversificando, en algún momento hay una novedad evolutiva que puede llevar, ¿listo?, a que todos ellos compartan esa misma novedad. O sea, en este momento de este linaje que se va diversificando, por acá hay una sinapomorfía. Eso quiere decir una novedad que solamente estos dos van a compartir. Y por último, ya es un carácter casi que exclusivo, que lo hace ser ese clado, se llaman autopomorfías. Esto es distintivo de los miembros del clado, de ese linaje, de esa rama evolutiva. Entonces, estos tenían exoesqueleto de quitina, por ejemplo, las mariposas, ¿cierto? Y pues casi que todos los insectos y algunos arácnidos. Bueno, los arácnidos, no todos también. Tienen eso en particular. Ya tocará ver esto de la reconstrucción filogenética si yo soy capaz de detectarlas. Y hay formas de hacerlo, pero también necesito software y necesito mucha información. Pero si utilizo secuencias, lo que me va a decir son estados ancestrales de esa secuencia. Y en este caso, si ellos comparten o no comparten, no hay una novedad evolutiva, serían nucleótidos, muchachos, o aminoácidos. Entonces yo puedo decir, aquí está la novedad, o este era el estado ancestral de la secuencia, o esto es único de este tipo de clado. También les decía que cuando yo reconstruyo, las ramas que van entonces, después se bifurcan en este caso, y acá están los nodos. Esto, muchachos, significa los ancestros. Ancestros que se fueron extinguiendo, hipotéticamente hablando, que en cierta forma después se fueron entonces separando de los otros y formando linajes aparte. Y esto siguió en una línea evolutiva y se seguían separando, hasta formar entonces esta diversidad. Entonces, ojo, estas líneas significan ancestros, ¿no? Y ancestros que en teoría están extintos. Bueno, con los árboles filogenéticos yo también puedo llegar a formar 3 tipos de grupos y soy yo el que los forma dependiendo en cómo los tome de los árboles filogenéticos. Esos grupos también denominados clusters o clados. Y existen estas 3 divisiones. Yo puedo formar un grupo monofilético. Esto incluye entonces un ancestro común, y que todos los descendientes estén incluidos. Ojo, pues, grupo. Yo lo formo. Yo digo, esto es un grupo monofilético, porque si los cojo todos, todos tienen un ancestro común cercano. Parafilético, ¿listo? Es que todos tienen un ancestro en común, ¿listo? Pero de cierta manera yo puedo sacar uno de ellos. O sea, no los tengo todos en cuenta. Entonces, cuando yo excluyo un grupo y tomo los otros, pero ellos 3 tenían un ancestro en común, esto lo llamo parafilético. Y por último, yo puedo entonces tener diferentes clústeres muy separados, que ellos se parezcan entre sí en el carácter, pero que no hayan evolucionado conjuntamente, o sea, que no tengan un ancestro común cercano para ese rasgo en particular. Eso quiere decir que haya entonces evolucionado por convergencia, el rasgo. Eso se llama un grupo polifilético, como lo vemos acá. Miren que está escogiendo y en un linaje más alejado, escoge este. Y se sabe que ellos 3 se parecen mucho, tienen ese rasgo en común, esa similaridad, y yo entonces lo voy a llamar polifilético porque los escojo de acuerdo a eso, pero no tienen un ancestro común cercano. Esto es lo que yo les explicaba que pasaba mucho en micología, que llegaban y decían, vea, vamos a coger estos 3 y se parecen mucho, pero venga, están muy alejados filogenéticamente. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que son el mismo filo? Yo más bien digo que esto es uno, esto es otro y esto es otro. Eso le pasó a un grupo extinto dentro de la taxonomía de hongos que se llaman los zigomicotas. Empezaron a aparecer, se parecían en algo, pero no del todo. Entonces, la filogenia no lo explicaba, la sistemática. Entonces, lo que hicieron los micólogos fue decir, vea, todavía no podemos explicar esto, no encontramos bien la resolución de la filogenia, inventémonos más filas para organizar mejor, entonces, la clasificación.
En la naturaleza, muchachos, pues como sabrán, pues al final todo termina siendo monofilético. Cuando yo empiezo a encontrar parafilias o polifilias es porque la información que tengo no me resuelve la monofilia. Porque en la naturaleza no hay parafilia ni hay polifilia, en la naturaleza hay monofilia. O sea, todos al final, si tenemos en cuenta el concepto de Darwin de ancestro común, todos lo tendríamos de cierta manera, o más cercanos o más alejados. Y cuando no lo encontramos, entonces es cuando decimos, bueno, aquí no está resuelto. Nos hace falta más caracteres, tendríamos que medir otros, etcétera. Entonces vuelve el tema de las esencias. ¿Será que hay una sola cosa para clasificar todo? Tal vez no. Tal vez tenga que utilizar diferentes tipos de datos para clasificar ciertos tipos de organismos. ¿Preguntas? Bueno. Y con respecto a los grupos, ¿qué se puede considerar clado y qué no? Entonces, pues en la parte de arriba, en la primera fila, vamos a tener que podemos denominar como clado. ¿Y cuándo no es un clado? Clado es un grupo que tenga un ancestro común cercano, o sea, un grupo monofilético. Y puede ser solamente una rama. Esto, pues claro, la rama es un representante de un grupo. Al final, pues no lo tengo completo, solamente tengo una secuencia, un carácter de ese grupo. Pero eso también se puede denominar un clado. Pero cuando yo tengo esto, o tengo esto sería polifilia y esto sería parafilia. Yo no puedo entonces, recuerden que para los tomo, todos tienen un ancestro común excepto uno, que pues no se toma, o varios cercanos, pero por lo menos acá está uno, entonces eso es parafilético. Entonces un grupo que es parafilético no es un clado, tiene que ser completo, el ancestro común es el que lo marca. Devolvámonos acá, ¿cierto? Yo les decía, esto es un clado, es porque tiene un mismo ancestro común, esto A y B. Y ahí ve, a veces, si yo me voy más alejado de la filogenia, pues eso significa que también puede ser un clado, ¿no? Entonces, esto no sería un clado, por obvias razones, sería entonces un grupo parafilético, y esto sería un grupo polifilético. Tampoco es un clado. Solamente los clados los denomino así. Y esos clados me dicen que entre ellos hay una similaridad, se parecen en cómo evolucionaron y en ese carácter. Y a eso es lo que yo puedo clasificar como un mismo tipo, utilizando entonces árboles filogenéticos. Y para terminar esta partecita que me hacía falta de la clase anterior, voy a terminar con esta diapositiva. Esta gráfica, que es muy sencillita, ya se las voy a explicar, viene de un libro, que es una nota, que se llama Genomas y qué esperar de ellos. Es una visión un poquito más filosófica, de pues tenemos tanta información hoy en día acerca de los genes, prácticamente secuenciado todos los genes de un organismo o de una población, dependiendo entonces qué esté estudiando. ¿Qué yo debería hacer con ellos? Y con tanta información, ¿hacia dónde me acerco? ¿Me acerco más a las esencias o antes me estoy alejando un poquito más? Bueno, toma en cuenta entonces el concepto de similaridad. Recuerden que casi toda la taxonomía y la sistemática se basa en ese concepto y que puede uno estar jugando. Uno puede decir que dos grupos son parecidos con cierto porcentaje, dependiendo del parámetro que utilice entonces el investigador o la técnica. Entonces dice John Dupree, que es el autor de este libro, es imagínese que usted tiene dos varillas, ¿no? Y un pedacito de estas dos varillas es distinta, ¿no? Puedes decir entonces que no son iguales, por supuesto, ¿no? Pero que una de ellas tiene un pedacito que es disímil a la otra. O sea, que tienen un porcentaje de similitud y de también algo distinto y algo similar. Claro, estas deformaciones en las dos varillas pueden indicar que flotan o se hunden, ¿listo? O que se ven visualmente distintas. Miren entonces el segundo ejemplo, el cual coloca dos varillas, pero las divide por la mitad. Cuando ya las divido por la mitad, yo llego y digo, ¿listo? La mitad es similar, o tal vez igual, es muy, muy similar, pero la otra mitad ya es distinta. Y piense que usted cogiera las varillas y las dividiera en cuatro.
vas a decir que el 75% es similar y el 25% distinto. Y acá es el 50 y 50. Si yo parto la varilla diferente, puedo entonces empezar a estimar números distintos de similaridad y agrupar diferentes, ¿sí o qué? Ahora piensen que esos son genomas, pedacitos de genomas. Yo puedo coger el genoma y dividirlo, o coger el genoma y solamente sacar un gen para hacer clasificación. Y tal vez las estimaciones no sean iguales. En esta figura de la derecha, que es netamente pues de enfermedades infecciosas, se llama así genética y evolución de enfermedades infecciosas, vemos un ejemplo más claro de lo que les estoy diciendo. Voy a entonces agrandar. No tanto, hasta acá yo creo. Ah, bueno, pero eso no me deja rayar. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a ver entonces una figura que está dividida en 5. La división entonces está como panel. Significa que vamos a hacer sistemática con ciertos caracteres. En la figura, en la parte A, están capacidades metabólicas, o sea, el metabolismo que yo puedo medir. En el B está entonces el 16S, la identidad que tenga, en este caso la similaridad. Solo un gen. Después, algunos genes que se utilizan como marcadores moleculares, más de uno. En la B, toda la parte del genoma que comparte. Y la C, todo el contenido genómico. Y para cada ejemplo reconstruyen una filogenia, que de hecho miren que no cambia la topología, pero lo que sí va a cambiar son los clústeres que se forman. El clúster está dado por esta barra de acá, ¿no? Y esta de acá. Y en cada figura va a ir cambiando. Para las capacidades metabólicas podrán darse cuenta que prácticamente todas estas hasta acá se parecían en su capacidad metabólica. Entonces yo estoy diciendo que son un mismo tipo de cosas. Ejemplo, las series bioquímicas. Entonces usted puede coger una gran diversidad y ellos se pueden solapar en las series y usted decir que es ese mismo tipo. Bueno, todas ellas se parecen, es este mismo tipo de grupo. Y acá hay un grupo externo que era distinto, ¿no? Tenía una capacidad metabólica diferente. Mire lo que va pasando cuando va cogiendo entonces ya un gen, el 16S, un marcador no universal. Ya forma 3 grupos, ya no son 2. Miren si yo cojo algunos genes, por ejemplo, genes de mantenimiento celular, llamados también housekeeping genes. Miren que aquí ya forma más grupos, los clústeres son distintos. ¿Y qué pasa si yo cojo todos los genes que comparten? Miren acá, grupos diferentes y más, empieza a crecer el número de grupos. Pero ¿qué pasa si usted coge todo el contenido de un genoma? Prácticamente cada linaje es un grupo distinto. Esto quiere decir que a medida en que nuestros métodos van cambiando y se desarrollarán más, ustedes lo saben, nuestras estimaciones de semejanza-diferencia, especialmente pues de similaridad, que es lo que manejamos en biología, van a cambiar. O sea, no hay un tipo de técnica, no hay solamente un tipo de dato o de marcador que te pueda resolver los grupos. Prácticamente no hay esencias como tal. Dependerá de la técnica y del dato que utilices, cómo estimarás la evolución y clasificarás microorganismos. ¿Listo? Y con eso termino. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Listo. Descartar. Vamos entonces a la otra clase. Es cortica, estamos terminando 5:30 pasaditas. Hay partido de Colombia, vayan y se lo vean tranquilos. Aunque así estén en clase, también se lo vean. Bueno, vamos entonces con la segunda. Ya terminan entonces temática conmigo. Y el martes les voy a pedir un favor, que estén muy atentos al Classroom porque me chismosearon, o que no sé si es verdad, que hay asamblea. Entonces, por ahora seguimos pues con actividades normales y si ya ese día hay asamblea, si sale el banner, ya entonces pendientes del Classroom que ahí les anunciamos todo, si se cancela el laboratorio, si se cancela la clase. Entonces, por favor, atentos. Bueno, vamos por acá. Vamos a terminar
esta sesión de origen y clasificación con el problema de la especiación, que prácticamente pues toca toda la biología, pero la microbiología de pronto un poquito más, porque tenemos casi que toda la diversidad. Entonces llamamos especie, ¿cierto? A todo. O sea, deberíamos llamar las especies igualitas y utilizar el mismo parámetro para decir que es una especie para todos los organismos. Eso es un gran problema, pero seguimos clasificando de la manera que más o menos eh, desde 1700 lo hacemos. Entonces, lo que les quiero hoy hablar brevemente es el problema de la especie y el mundo microbiano. Cuando vemos entonces una cepa pura y te la entregan en el laboratorio, en este caso nosotros les vamos a pasar una cepa de Bacillus subtilis, ¿qué podríamos entender de cierta manera? ¿No? Pensamos que se parecen, que esto es un grupo que es similar en ciertas cosas. Esto podemos decir, mire, a pesar de ser la misma especie, que la otra bacteria que me entregaron acá, pues se parecen o no se parecen tanto morfológicamente. Resulta que han encontrado la misma especie en varios ambientes. O esa especie ya se ha probado en otros laboratorios, incluyendo el de fisiología. Tengo cepas de esa especie en mi laboratorio. Ejemplo, yo tengo más de 2000 cepas, mentiras, estoy exagerando, como 1000 y punta cepas de Bacillus subtilis o el grupo Bacillus subtilis en mi laboratorio, pues nosotros nos dedicamos a eso. Esto. Hemos observado esa especie de bacteria en diferentes tipos de hábitats, ¿no? Y haciendo distintas cosas. Hay un pensamiento, un efecto psicológico que cada vez que vemos el nombre binomial que viene desde Linneo, género y especie, entendemos que es el mismo tipo de cosas, o sea, que son lo mismo. La microbiología y otras áreas de la biología, por supuesto, se han dado cuenta de que no, parece que no son lo mismo del todo. Entonces nos tuvimos que inventar esos epítopes para empezar a hacer una clasificación más fina de la especie y llegar a un punto más profundo, ¿cierto? Conocer un poquito más de sus características, de su ecología, de su estilo de vida, por así decirlo, que es como muchos utilizan el concepto de ecología. ¿Cuál es la ecología de la bacteria? Pues su forma de vida, ¿no? Su estilo de vida. Eso nos ha llevado entonces a avanzar. Pero hoy en día sigue existiendo el problema de asignar especies a microorganismos. Y les voy a contar, haciendo un resumen de por qué es problemático. La especie es la unidad fundamental de toda la diversidad biológica. Que tal vez para los microbiólogos haya algo más fino como epítopes o la misma cepa, es otro cuento. Pero en toda la biología, la especie es lo que marca. De todas formas, también los microbiólogos tenemos problemas con esa designación específica, la especie. Hay una problemática actual y eso impide, de cierta manera, llegar a ciertos diagnósticos o a ciertos usos biotecnológicos de la diversidad. ¿Qué consideramos entonces especie? De hecho, existiendo algunos biólogos que hablan de que las especies no existen, que simplemente son inventos, pero bueno, que no lo son, ¿cierto? Son grupos que nos encanta clasificar todo. En todo momento estamos haciendo grupos, ¿cierto? Estratos sociales, económicos, de dónde vive, capacidad de endeudamiento, es lo que usted quiera. Los humanos nos encantan hacer grupos. Claro, nosotros nos inventamos la clasificación. Entonces, ¿existen las especies en la naturaleza? Algunos dicen que no, pero existen para nosotros como grupos y son útiles. Son las que las podamos desechar. La especie es una categoría para representar individuos que tiene como fin ordenar un sistema de clasificación. Eso es lo que es una especie en cuestiones pues, de la biología. Y yo lo puedo utilizar de dos maneras. El cual entonces es una categoría taxonómica que es para ordenar. Entonces prácticamente a nivel taxonómico es útil. Te estás dando un nombre a algo y eso que se llame parecido te permite ordenar, dependiendo del carácter que estés utilizando, ¿sí o qué? Y como individuos, individuos miembros de una especie, como somos los seres humanos y otros organismos, decir que es una especie es porque están limitados de cierta manera espacial y temporalmente. Ellos se cohesionan entre sí, o sea, se parecen, tienen cohesión y se pueden reproducir entre sí también.
y participan de procesos naturales y evolucionan. O sea, que una especie cambia, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto desde Darwin. Las especies cambian, pero miren que acá dicen están limitados espacial y temporalmente. ¿Y los microorganismos, será que pasa eso? Si yo puedo encontrar de todo en todas partes, o lo mismo en todas partes. Tal vez no estén tan limitados espacialmente ni temporalmente. Hay cierto grado de cohesión entre ellos, pero no todo. Esto, ¿a qué me refiero con la cohesión? La reproducción. Y específicamente en biología evolutiva, esa cohesión es reproducción sexual, ¿cierto? ¿Cómo se cohesiona? Nosotros sabemos que somos especies porque tenemos barreras sexuales. O sea, no nos podemos reproducir con otras especies distintas. Entonces, eso normal en eucariotes superiores. Pero ¿qué pasa con un microorganismo si no tiene, y muchos de ellos no tienen reproducción sexual propiamente dicha, son supremamente promiscuos? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, y por supuesto evolucionan con el tiempo. Hasta el 97 había aproximadamente, cierto, ya muchos años, 22 conceptos de especie distintos. 22. Prácticamente en el concepto de especie como tal no podemos tener un concepto monista, de hecho parece ser pluralista, 22 conceptos, o sea que cada concepto se acomoda a lo que quiera el investigador, y sí, más o menos es así. Esos 22 conceptos del 97, que hoy son más, y no han cambiado mucho, créanme, muchos son muy ambiguos y otros se contradicen y otros son supremamente redundantes, se basan en 3 conceptos fundamentales. Esto, primero, podemos llamar especie a lo que se parezca, a lo que tenga un parámetro de similitud. A ese parámetro yo lo llamo parámetro operativo. Se parecen tanto, entonces yo las voy a llamar de la misma especie. Se parecen el 99% en el DNA ribosomal 16S. Ellas son de la misma especie. A eso es lo que me refiero. La segunda se basa en la sistemática. Se basa en grupos monofiléticos. Entonces yo reconstruyo el árbol, le digo, esto es un grupo monofilético, yo lo debería llamar de la misma especie. Y la tercera, que a veces para microorganismos no aplica, es el aislamiento reproductivo, la barrera reproductiva. O sea, no te puedes reproducir con algo que no sea tu misma especie, debe haber compatibilidad genética. Pero esos microorganismos, ustedes saben que pues, en todos. Ahora, diferentes conceptos, hay muchos. Yo me voy a fijar solamente en 3 conceptos, el biológico, el filogenético y el ecológico. Entonces existe el concepto morfológico de especie, el taxonómico, el concepto fenético, que es por similitud global de los microorganismos. El concepto ecológico, como les decía, que ya ahorita les voy a hablar qué es eso, biológico y el concepto evolutivo o filogenético. Estos 3 los voy a tocar entonces en la clase de hoy, los otros no tanto. Y esto podría aplicar casi que para cualquier grupo microbiano grande, ¿cierto? O sea, para virus, puede ser entonces para hongos, para bacterias, para protozoos, etc. Están ahí incluidos. En 2011, unos añitos después, este paper lo escribió un filósofo de la ciencia, se llama John Wilkins, y prácticamente está hablando entonces de 7 diferentes tipos de definiciones y 27 variables de la definición de especie, que coge una por otra, o sea, los agrupó distintos. Entonces, estamos hablando de agrupar y de otra persona que agrupa diferente. Y cada uno podría agrupar distinto o sacar una definición. Tanto así, listo, que si hay n más 1 definiciones de especies, listo, hay n más 1 definiciones de especies en un cuarto que tenga n biólogos o n microbiólogos. Prácticamente cada uno podría tener la suya. Y eso vuelve entonces la parte de la clasificación muy complicada. Pero hoy clasificamos especies independientemente de que cada uno podría tener un concepto distinto. ¿Para qué definimos entonces especies? Para nosotros es pragmático, es una forma de organizar la diversidad y tanto en nuestra área de acción, esto es diagnóstico y prácticamente también control de enfermedades. Estamos hablando entonces de probióticos, de vacunas, etcétera. No, el paciente está infectado por la bacteria o el virus tal. Usted ya se hace una imagen de ese virus, ¿cierto? De esa bacteria y dice, uy, esto hace esto. Tiene esta enfermedad.
El cultivo es atacado, el cultivo de plantas es atacado por tal hongo, o sea, también un patógeno. Yo también sé cómo puedo ver las plantas, están enfermas, qué tan grave es la enfermedad y tengo que irlas a tratar. Los microorganismos benéficos que están presentes en este producto, ejemplo, enterogermina, que es, pues, de hecho, pues me parece un muy buen producto. Esto es una cepa de Bacillus clausi. Ya uno sabe, Bacillus clausi, entonces, ¿qué tienes? Te haces imágenes de las cosas. La bacteria que aislamos de ese suelo es tal bacteria. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Y en esa muestra hay especies X y Y de microorganismos. Lo que te dice es que te permite ir a estudios ómicos y también poder clasificar. En esta ocasión, ya sea estudios metagenómicos. Es útil. Y es útil porque cuando tenemos esto, consideramos que hay, ¿listo? O que identificamos tipos de cosas. ¿Listo? Y con eso nos hacemos ideas de que hay diferentes tipos de cosas. En química eso resulta ser muy útil, ¿cierto? Miren la tabla periódica, o sea, definir tipos con base en un criterio es bastante útil. En este caso, el número atómico, la valencia, ¿listo? Eso te ayuda a clasificar los elementos químicos, ¿no? Pero esa clasificación puede ser lo mismo en los microorganismos, ya sabemos que es muy complicado. Y era por el concepto mismo de la esencia, de que pensar que había una característica estaba por acá, necesaria, suficiente y exclusiva, compartida por todos los grupos o individuos de un mismo tipo de cosa que te permite desclasificar todo. Ya nos dimos cuenta que eso es supremamente complicado. La biología no ha llegado a tener, bueno, pero de todas formas lo seguimos haciendo. Vamos entonces a hablar de los tres conceptos, también para ver si ustedes se pillan si hay una esencia o no, ¿cierto? Al haber tres, me imagino pues que ya llegarán a la conclusión de que no la hay. Concepto biológico de especie. El más importante y aplica para cierto tipo de organismos en este planeta, no para todos, ¿no? O sea, servirá para hongos, para nemátodos, para bacterias o virus. El concepto biológico de especie fue dado aproximadamente en 1942 por este señor que se llama Ernest Mayr. Bueno, se llamaba, murió en el 2005. Muchos hablan que en biología evolutiva es el segundo después de Darwin en cuestión de fama. Pobre Wallace, ¿cierto? Y su definición, lastimosamente, hasta cierto punto, porque hay unos papers que hablan que pues, puede ser que algunos otros organismos lo cumplan, se basa más que todo en el intercambio genético, en la recombinación. ¿Cuál es la definición entonces de especie biológica? Un conjunto de individuos que procede de antecesores comunes, elemento evolución, y que son capaces de reproducirse entre sí y dar lugar a una descendencia fértil. Se darán cuenta que eso aplica para animales, aplicará para plantas, ¿no? Pero cuando ya empezamos entonces a acercarnos más al mundo microbiano, pues sabemos que hay unas barreras reproductivas, pero que a veces son muy fáciles de pasar o no las hay. Entonces es un concepto que tal vez no aplique para todo. Tendríamos que buscar otro, ¿sí o qué? O sea, prácticamente, y es, más piensen, no hay reproducción sexual propiamente dicha en varios de esos grupos que les acabo de nombrar. Muchachos, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Me están escuchando? ¿Alguien me habla, por favor? Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno. Voy a darles un ejemplo acerca de cuando no el concepto biológico de especie pues podría referirse a microorganismos, en este caso bacterias. Uno de los papers más famosos en bacteriología es este que les estoy mostrando ahí de 1987. Apenas entonces el auge de la biología molecular empezaba entonces a ser muy fuerte y ya teníamos una clasificación, por lo menos bacteriana, pues, muy buena hasta ese momento. Pues hicimos lo que pudimos con rasgos morfológicos y rasgos fisiológicos. Estos señores se reunieron entonces en esa comisión, un comité ad hoc, se llamó así,
de sistemática bacteriana para saber entonces a qué le estábamos llamando especie en bacterias nomás. Ese es el ejemplo que les voy a dar. Eso llevó a lo que hoy se maneja como concepto oficial de especies en procariotes. Y es el siguiente. Dos cepas bacterianas serán de la misma especie si en experimentos de hibridación DNA-DNA, esto quiere decir que son compatibles, recuerden los experimentos de hibridación, alrededor de un 70% o más. Y así dice el paper, alrededor de un 70% o más. Y la diferencia de la temperatura de melting no puede ser menor a 5 grados entre esas dos cepas. Recuerden que es la temperatura de melting, o la temperatura, ¿cierto?, que se necesita para separar la mitad de las hebras de DNA. Eso es lo que se necesita. Recuerden la hibridación. La hibridación es más o menos esto. Es una prueba pareada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes dos cepas bacterianas, tienes que tener una cepa de referencia, sabiendo cuál es su nombre, ¿no? O sea, cuál es su taxa, cuál es su especie, y tienes otra que no sabes. Entonces tienes especie A y especie B, ¿no? Y lo que se hace entonces es desnaturalizar el ADN, en esta ocasión separarlo de la doble hebra. La especie B generalmente está como un heterodúplex y después en experimentos de reasociación ya in vitro, entonces miren acá, este está completico, este está como partido, se separan las dos hebras y quedan sueltos. Se llama desnaturalización y pues se reasocia. Y cuando se pega esto de la especie B en la especie A, o viceversa también, yo puedo medir qué tanta reasociación hay en experimentos de hibridación. Y cuando se reasocia alrededor del 70% o más, estoy diciendo que la especie A o esa cepa A era la misma especie que la cepa B. Así es que funciona. Y se mide obviamente la temperatura de melting, que es la temperatura con la cual entonces la mitad de la hebra se va a separar. Y recuerden que esa temperatura depende exclusivamente de los enlaces guanina-citosina que tenga en la doble hebra. Después, ya llegó el concepto, ¿cierto? Ese era el concepto oficial. Tenía dos parámetros, no se les vaya a olvidar. Reasociación ADN-ADN, ¿no?, y temperatura de melting. Y yo les hago una pregunta. Si esto es el 70%, ¿qué pasó con el otro 30%? Hay experimentos en los cuales hemos medido reasociación ADN-ADN de otro tipo de organismos como nosotros como seres humanos y los chimpancés. Y el porcentaje de reasociación es más o menos del 95% hacia arriba y somos especies distintas. Ahora imagínense una especie bacteriana en el cual tenga varios individuos que solamente se parezcan el 70% y el 30% no, en todo su genoma. Complicado, ¿cierto? Muy difícil. Pensarías, bueno, puede haber dos cepas de coli que hagan cosas totalmente diferentes y yo las siga llamando E. coli. Años después, en 1994, salió este estudio, hecho por Stacker y Girl. Papers viejitos, pero pues son históricos. Y en esta ocasión, lo que hicieron fue incorporar ya la secuenciación, la similaridad del 16S. ¿Por qué? Porque es que en experimentos de hibridación de DNA-DNA eran tediosos, complicados y costosos. También ya con la secuenciación, pues teníamos datos mucho más fáciles, teníamos datos de secuencia. Entonces, tocaba reemplazar. Además de otras propiedades pues, del 16S, que yo imagino que ustedes ya conocen, o por biología molecular, o si ya también vieron genética microbiana. ¿Eso qué quiere decir? Que hay varias copias del ADN, pues en bacterias pues hay muchos ribosomas, entonces pues siempre voy a encontrar copias de ese gen, lo que tiene unas regiones conservadas, otras regiones que divergen de cierta manera. Bueno, es un buen marcador y resulta siendo un marcador universal. La figura que ven ahí es como una especie de regresión lineal. Entonces vamos a entenderla.
te va a decir primero, en el eje X está de 0 a 100%. Reasociación DNA-DNA. Los experimentos in vitro que les estaba nombrando ahorita. O sea, coger el homodúplex, el heterodúplex, desnaturalizar, después reasociación y mirar entonces cuánto se pega de uno en el otro. Ah, bueno. Y miren que acá trazan el punto de corte, que es el concepto oficial de especie bacteriana. No es 70% exacto, si ven que es una barra que se amplía, porque dice que alrededor de un 70. Entonces los valores están como por acá. Ah, ¿y por qué eso tan etéreo como tan subjetivo? Pues muchachos, la verdad, ellos lo colocaron así para no desorganizar toda la clasificación que estaba hasta el momento, porque si lo subían se desorganizaba bastante. Entonces escogieron como ese punto de corte por eso. Ahora, vámonos para el eje Y. El eje Y tiene entonces una escala también en porcentaje, en este caso no está desde el 0, esto está desde el 90 hasta el 100%. Y esto es similaridad. Recuerden que la homología uno la infiere. Uno dice, bueno, ¿qué tan homólogos son? Pero realmente están mirando si se parecen. Bueno, entonces ellos empiezan a medir la reasociación y el 16S tiene los datos de diferentes bacterias. Y empiezan entonces a secuenciar, a mirar alineamientos, qué tanto se parece esta con esta. Entonces, si esta con esta se parece el 80, esta con esta se parece el 90, 91, 92. Lo mismo con la reasociación. Es un análisis de regresión. ¿Qué se dieron cuenta? Pillen esto. Primero, que porcentajes de 16S superiores al 97%, algunos de ellos daban arriba o se se asociaban con el 70. Miren la línea de corte que estoy colocando acá, 97. Y solamente algunos de ellos daban mayor al 70%, que era entonces el punto de corte con la otra técnica. Pero a su vez, ven porcentajes mayores a ese 97. ¿Sí ven acá? Todos estos. Pero estos no sobrepasan el 70% de reasociación ADN-ADN. Tenemos un gran problema. Entonces, ¿qué porcentaje utilizo? Si no todos cumplían, todos se asociaban con el 70% del ADN, sino que algunos no. Lo que yo, en este caso, pues no tengo evidencia suficiente para decir que las bacterias con un 97% de similaridad en el 16S pertenezcan a la misma especie. Miren lo que estoy diciendo, no tengo evidencia. ¿Qué sí tengo evidencia? Que a partir del 97 para abajo, ya sé que no pertenecen a la misma especie bajo el concepto operativo de reasociación ADN-ADN. ¿No? Entonces, en 1994 se dijo que bacterias o cepas que tuvieran 97% o más de similaridad en el 16S pertenecían a la misma especie, pero sabiendo que existía este pequeño problema de acá. ¿Preguntas? Años más tarde salieron con esto. El mismo Stackelberg tomó más muestras, más bacterias, secuenció, hizo experimentos de hibridación, se gastó un buen tiempo y ya el punto de corte no quedó en el 97. El punto de corte quedó en el 99% de similaridad. Acá. Vuelve a haber el mismo problema. Si hay bacterias que se parezcan en el 97%, eso no se asocia muy bien con el 70%. Hay algunas que lo tienen, pero otras no. Mírenlas acá, ¿cierto? Todos estos puntos. Lo que sí sé es que bajo el concepto operativo, esto menor del 99%, 98 punto algo, miren esto, no pertenecerían a la misma especie. O sea que todavía no tengo seguridad. Hoy en día, este es el criterio operativo para la clasificación de especies en bacterias mediante el 16S. 99% de similaridad en el 16S. Esto, muchachos, que suena un poquito etéreo,
es como clasificamos hoy las bacterias. Y cuando yo les digo que se asocian, porque es una gráfica de asociación, es como si fuera una regresión lineal, dos variables cuantitativas las grafico, me está diciendo que si yo tomo el 99% del 16S, sigue arrastrando el error que veníamos con la hibridación ADN-ADN. ¿Qué pasa con el 30% restante? Si este 99 se fijó con el 70, seguimos clasificando de ese 30%. ¿Qué? Después, bueno, y durante todo el desarrollo de la biología, con la sistemática, se empezó a utilizar el concepto filogenético, que es el que para mí reina, ese es como el más aplicado, pero hay que construir filogenias. Y es detectar el grupo monofilético más pequeño. Eso quiere decir que tenga el ancestro común más pegadito, más cercano, ¿no? Miremos este árbol, por ejemplo. Esto sería un grupo monofilético más pequeño que yo pueda diagnosticar. Recuerden la monofilia. Y esto aplica para todo, para bacterias, para hongos, para lo que quiera. Este otro grupo monofilético, este otro. Si son grupos monofiléticos, se deben parecer en algo. Tienen el mismo ancestro común y es cercano desde que yo pueda detectar. A esto lo voy a llamar especie. Muy distinto al concepto biológico o al concepto operativo en bacterias. Otra vez, mucha diversidad en conceptos. Bueno, entonces ¿yo cuál utilizo? Recuerden que somos pluralistas y uno puede utilizar el que más le convenga, el que más cuadre con el asunto. Hay que fijarnos muy bien en dos conceptos para realmente clasificar grupos monofiléticos. Y esos dos conceptos es la cladogénesis y la anagénesis. En una reconstrucción evolutiva, un proceso anagenético es el proceso de diversificación sin especiación. Miren esta línea evolutiva de esta especie. Se van a empezar a generar variantes, pero ella no se dividió en dos, o sea, no hubo especiación. Aquí hay procesos anagenéticos, cambios, pero esas nuevas variantes se van extinguiendo. Y las extinciones masivas son muy comunes en microorganismos, no tanto así en macro, que cuando hay, pues obviamente hay documentadas de la historia, etc. Pero en microorganismos sí es muy frecuente, hay extinciones masivas todo el tiempo. ¿Y qué pasa con la cladogénesis? Es este proceso, la separación de dos clados. Un linaje que un evento evolutivo muy importante de cambio y ellos entonces ya se dividían. Eso lo tengo que tener muy en cuenta porque a la hora de diagnosticar grupos monofiléticos, yo les decía, estos son procesos anagenéticos y en algún momento ocurrió la cladogénesis. Puede ser acá o puede ser en este nodo o en este o en este. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Pero resulta que acá, este grupito, esto que yo tenía acá, esto tenían un ancestro común muy cercano. Ellos se pudieron haber diversificado, pero como se parecían tanto y es lo mínimo que yo puedo diagnosticar, lo voy a llamar especie. Ese es el concepto filogenético. Y por eso en muchos árboles, cuando están viendo papers de clasificación. ¿Preguntas? No, profe. Listo, gracias Natalia. Bueno. La anagénesis y la cladogénesis son bastante importantes en ecología, especialmente porque pues, estudiamos interacciones entre diferentes tipos de agrupaciones de microorganismos. Y esas agrupaciones, con lo que les acabo de explicar, los fenómenos anagenéticos y cladogenéticos lo explican. Entonces, entre ecología y evolución, que esto se llama ecología evolutiva, tenemos que estar relacionando cada uno de estos conceptos, que ya lo van a ver con el profe Julián, que son individuos, que son poblaciones, que son comunidades y que son ecosistemas, con procesos de diversificación, de extinción y de especiación, basados en hipótesis filogenéticas. Bueno, y viene entonces el último concepto que vemos hoy, que es el concepto ecológico. Recuerden que hay un montón más. Bueno,
El concepto ecológico se basa en la ecología, en el estilo de vida, en cómo aprovecha los recursos y cómo vive ese microorganismo y cómo se interacciona, obviamente interactúa con otros, ¿no? Es diagnosticar grupos que exploten un mismo nicho ecológico, palabra que después van a entrar a ver en las próximas clases. El nicho se define, lo voy a definir, hay muchas definiciones, como una actividad o varias actividades en un lugar específico que tiene una población de microorganismos. Ubicación, función. Así se define el nicho, en grandes palabras. Ubicación, función, si usted lo coloca en palabras coloquiales, es como un estilo de vida. Yo le puedo preguntar cuál es su estilo de vida. Usted me puede decir muchas características. El estilo de vida se define por con quién ando, cómo interactúa, qué como, dónde vivo, etcétera. Por eso es que utilizan esa analogía. Estilo de vida, nicho. Al final terminan hablando de la ecología. Nicho entonces es o está basado su definición en ubicación y función de una población al mismo tiempo. ¿Qué está haciendo en un lugar determinado? Su estilo de vida. Y eso es lo que yo intento con el concepto ecológico. En esta ocasión, entonces en la diapositiva estamos viendo algo que se llama paisajes adaptativos. Entonces lo que muestra es en función del fitness cómo una población explota mejor los recursos que otras. Entonces acá tenemos diferentes genotipos, ¿no? Pero va a haber uno que en ese mismo espacio explote mejor los recursos. Y explotar mejor los recursos se mide en términos de reproducción. En este caso, fitness. Esta es una manera de decir que esto de acá podría ser una especie ecológica. ¿Por qué? Está explotando los mismos recursos en una zona adaptativa. El concepto ecológico no funciona para todos los tipos de microorganismos. Me voy a ir solamente con un ejemplo que es el de las bacterias. ¿Listo? Bueno, en un proceso de especiación existen dos tipos de fenómenos. Uno se llama entonces cohesión, ya les había dicho, y el otro se llama fenómenos de divergencia. Tienen que existir las dos cosas para que haya, ¿cierto? Para que haya especiación como tal. La divergencia está dada por las mutaciones. Independientemente de cuál sea el tipo de organismo en este planeta, hay mutaciones porque se están reproduciendo. Eso hace que ellos puedan divergir, se generen variantes aleatorias. Y el otro parámetro se llama la cohesión. Entonces deben divergir y deben cohesionarse. ¿Listo? Si se cohesionan, pues en eucariotas superiores es muy fácil. ¿Qué es lo que nos trae cohesión? Que no nos podamos reproducir con nadie más, sino con nosotros mismos. Por eso somos una especie. Eso se llama barreras reproductivas. Pero eso no ocurre en otros microorganismos, incluyendo las procariotas. No hay barreras reproductivas. Entonces, ¿cuál será el factor de cohesión? Y ese factor de cohesión es la selección natural periódica. Y ya les voy a explicar cómo ocurre. Este tipo de concepto fue desarrollado desde ya principios de los 2000 por miembros de un equipo de trabajo de la Universidad de Wesleyan University en Estados Unidos. Eso queda en Connecticut, donde pues pude ir entonces a hacer mis estudios de doctorado, una parte de ellos, en especiación bacteriana y en ecología evolutiva. Entonces pude estudiar con ellos específicamente y hay muchos papers que hablan sobre cómo están evolucionando las bacterias y eso con qué come, para qué sirve y llamando el concepto ecológico para que se siga utilizando más. Bueno, ¿y ese concepto ecológico qué es? Bueno, primero, es ver la especie, por lo menos en procariotas, como algo, un concepto más natural y no tan operativo como se los mostré ahora. O sea, no hablar de porcentajes, sino hablar de otras cosas, de otros fenómenos que están involucrados ahí. Ese tipo de definición es una definición más fina de lo que es especie en bacterias. Y también podría aplicar a otros tipos de poblaciones microbianas. De hecho, el concepto nace de la ecología vegetal y es el ecotipo.
o tipo ecológico, o es un epítope que se denomina ecobar. Tipo ecológico. Bueno, eso ya se utilizaba en taxonomía vegetal. Entonces uno busca ecotipo y aparecen cosas de plantas. Pero ya también uno busca ecotipo y ya aparecen cosas de bacterias. ¿Qué son los ecotipos? Entonces, fíjense muy bien cómo voy a explicar la figura. Entonces, primero va a haber un hábitat, o sea, un lugar donde diferentes tipos de poblaciones de bacterias representadas con 3 colores distintos sobreviven y se reproducen. Y lo hacen de manera distinta. Están ubicados en diferentes partes de ese hábitat y tienen funciones distintas. Eso quiere decir que tienen nichos diferentes. Entonces, este es un nicho con una población, ¿cierto? Una población que tiene un nicho, otra población que tiene un nicho y otra población que tiene. En este sentido, tengo 3 ecotipos diferentes. Todos ellos obviamente se van a aparecer en su genoma. Ahora, resulta que en uno de esos ecotipos, porque ellos están sobreviviendo, explotando un recurso, se parecen entre ellos, de cierta manera, pues no son todos iguales, ya lo sabemos. Resulta que aparece una variante. Esto lo vamos a llamar mutación adaptativa. O sea, uno de ellos tiene una mutación adaptativa. Que recuerden para qué sirve. Hace que sobrevive y se reproduzca más que los otros. Este fenómeno también puede, por ejemplo, puede estar pasando en una columna de Winogradsky. También para que lo tengan en cuenta. Y resulta que esa variante, que es esta celulita de acá, ¿no? Empezaron a haber eventos de selección periódica natural. O sea, varios eventos. Acuérdense qué es eso. No es que ocurra un evento y ya pasó toda la diversificación, sino que eso es periódicamente que se va dando. Eso ocurre. Y llegó un punto en que la selección natural, valga la redundancia, seleccionó esta variante adaptativa y él se empezó a reproducir más que los otros. Los otros se extinguieron, se murieron. Y este sobrevivió. Y este se va a ubicar en un hábitat y va a explotar un recurso y va a tener unas funciones. Eso quiere decir que va a tener un nicho nuevo. Y como se ubicó ahí y tiene un nicho nuevo y fue la selección natural la que lo fue purgando, dividiendo, seleccionando, a esto lo voy a llamar nuevo ecotipo. Y así ocurre la especiación. Y la definición está acá, que fue lo que les acabo de contar. Poblaciones de organismos bacterianos que ocupan un mismo nicho ecológico y cuya divergencia está purgada por la selección natural. Acá. Y ese fue el gráfico que les expliqué. ¿Preguntas? No, profe. Listo, perfecto, gracias. Bien. Los ecotipos, hay una manera pues para poderlos agrupar. Existen algoritmos de evolución molecular, bueno, eso no les voy a mostrar, pues no creo que sea pertinente pues, pero me ayudan como a formar clústeres de tipos ecológicos y yo ahí también puedo clasificar. O sea, es otra manera de yo llamar especies, pero teniendo un parámetro más cercano a lo que ocurre de verdad y no con un criterio operativo de similaridad. Aunque, ojo, toda la taxonomía está montada sobre esos criterios operativos, por lo menos la bacteriana. Bueno, ya casi termino, muchachos. Denme 10 minuticos, máximo 15 y terminamos. Resulta que hay 2 tipos de fenómenos en esta especiación de procariotes. Y son fenómenos que, pues, uno dice, no, claro, pueden ocurrir, no hay ningún problema. Uno se llama barrido del genoma y el otro barrido específico de un gen. ¿Por qué? Porque son los genomas acá los importantes en cuestión de teoría de especiación. ¿Cómo así? Miren la primera figura. Cada círculo o tipo de círculo distinto significa un genoma, ¿no? Un genoma, ¿esto? Que es representante de una población de bacterias. ¿Esto? O sea que miembros de una misma población pueden tener diferentes genomas, y eso ya lo sabemos, ¿cierto? O miembros de una misma especie, por así decirlo. Y resulta que cuando vean el asterisco, quiere decir que aquí hay una mutación adaptativa. Miren la causa, ¿cierto? Y la consecuencia es que después de que hayan eventos de selección natural, solamente quedó este genotipo, este genoma. Los otros se extinguieron.
que es prácticamente lo que les acabo de explicar en la gráfica con bolitas y colorcitos de la diapositiva pasada. Eso se llama genome sweep, o sea, barrido del genoma. Se barre toda la diversidad y solamente queda el que puede sobrevivir y reproducirse. Aquí está. Pero sabemos que existe otro tipo de fenómeno. Piensen entonces que aquí está el genoma con el gen o los genes que le da ese rasgo adaptativo de supervivencia y reproducción distintos a los otros. Pero piensen que este pedacito de gen se puede compartir entre todos, entre toda esta diversidad que había acá. ¿Sí ven acá? Ya todos tienen el gen por diferentes tipos de procesos de flujo génico. Entonces, aquí todos sobreviven, todos los que cogieron ese pedacito de gen pueden sobrevivir. Eso se llama barrido específico de gen. Durante muchos años pensaron que solamente ocurría esto y ya nos dimos cuenta que también esto. Y de hecho hay experimentos súper bacanos que lo prueban, que los dos ocurren. Esto entonces también influye en cómo se están especiando o generando variantes dentro de las bacterias. O sea que no es tan sencillo como que se genera el rasgo adaptativo y todos los genomas se barren y solamente me queda uno. No, puede ser que dependiendo de la población de bacterias haya también un gen que pueda pasar a los otros y los pueda entonces cohesionar de cierta manera para que sigan siendo la misma especie. Y esto también lo complica un poquito más. La gráfica, la figura que está acá, especiación without species, o sea, como sin especies, me está diciendo lo siguiente, mire, cada lineecita de estos son variantes genómicas diferentes en una misma especie. Estos tres círculos son miembros de una especie. Y miren cómo los genomas se pueden ir repartiendo entre ellas. Eso quiere decir que hay mucha promiscuidad, entre ellas se van repartiendo cosas de genomas, se pueden etcétera. Tanto así que entre especies distintas podrían entonces tener diferentes tipos de genomas que lo hagan especies diferentes. Eso, con la gráfica anterior me lo explica. Si yo tengo diferentes tipos de genomas en algo que yo estoy llamando especie, ¿yo cómo hago para saber que estoy hablando de un mismo tipo de cosa y no son cosas distintas? Tal vez la selección natural lo que vaya haciendo es seleccionando esa variante que así sea diversa a nivel genómico o se esté repartiendo genes, se parezca tanto que se logre cohesionar, porque normalmente aquí no veo cohesión, simplemente veo como una recocha, y tal vez la cohesión se explique de otra manera, en este caso por la selección natural periódica, y ese es el concepto de ecotipo. También puede pasar lo siguiente, muchachos, ¿no? Supongan que esto es un linaje. Es como si cogieran un pedacito del árbol filogenético. Entonces viene el linaje. Si ustedes ven, aquí hay varias flechitas que se van compartiendo, porque ese linaje está ocurriendo esto, muchachos. Genes para aquí, genes para allá. Y llega un momento en que puede haber, entonces, un evento de especiación en el tiempo, o sea, un evento cladogenético. Acá hay anagénesis todo el tiempo. Variantes se van repartiendo, unas se morirán, otras sobrevivirán, hasta el punto en que se dividieron. Y acá fue la selección natural las que permitió que eso ocurriera. Entonces, estas podrían sobrevivir a estas condiciones y otras a otros tipos de condiciones. Y entre ellas, miren que se siguen compartiendo los genes, pero se dividen los genomas, ya son un poco más distintos. Y resulta también que entre estos nuevos linajes también se reparten genes, por esa promiscuidad que hay. Se vuelve algo parecido a una red, ¿cierto? Como si fuera esto, una red. Es tan complejo en microorganismos por el flujo génico que ese flujo tiene una participación gigante en hacer que un tipo de cosa haga otro con respecto a otro tipo de cosa. Estoy llamando especies, ¿cierto? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿No estamos enredando tanto la vida? Bueno, hoy en día, miren que hay muchos conceptos y nos seguimos quedando con el más sencillito. Ah, que se parezca tanto por ciento. Si ocurren otras cosas, pues ocurrieron. Pero yo necesito saber que ustedes sepan qué ocurre. En la siguiente diapositiva
vamos a ver algo supremamente interesante. Miren esto. Esto me está mostrando los fenómenos de especiación, o sea, cómo van evolucionando diferentes especies en un gradiente de temperatura. El gradiente está acá más abajo. De menor temperatura, ¿cierto? Más poquita, más. Mírala acá. Y miren que esto parece ser un factor de selección, porque aquí tenía esta diversidad y esa diversidad se fue seleccionando que quedaran más poquitas. Al final, estas variantes son las que sobrevivieron a esta temperatura. Resulta que el árbol me deja entonces detectarlas y tal vez esos son procesos cladogenéticos que hagan que yo esté estudiando especies diferentes. Miren esto. Entonces empiezo con 3. Mírenlas acá. Con 3 grupos. Cada forma, ¿no?, es una bacteria distinta, o sea, cada terminal, que empezaron en una condición. Esa condición fue una temperatura baja y fueron pasando a temperaturas más altas, como un experimento de evolución. Después nos dimos cuenta de lo siguiente, miren, se empezó a diversificar esto de acá y esta de acá completa. Si ven acá que aparecieron nuevos grupitos, de hecho el árbol se expandió y el árbol se expandió porque generó este clado de acá. Eso quiere decir que hubo cladogénesis. Fue pasando y estos se extinguieron. Y la temperatura seguía aumentando en el experimento. Y miren que ya después estos se van a extinguir, todos, en el pasado y acá. Y esto ¿cierto? Este grupo de acá se especió. O sea, evolucionó y formó entonces variantes distintas que son especies diferentes, que tienen adaptaciones para sobrevivir ahí. Miren la transición del árbol. O sea, que el árbol sí me está mostrando cómo evolucionan los microorganismos en este caso, bajo un factor de selección. Y si ven que este factor de selección se asocia con la selección natural, pues el concepto de ecotipo tendría más sentido que el concepto operativo. Y esto se vuelve más complejo todavía. Simplemente les voy a mostrar una imagen para que vean la complejidad, no vamos a entrar en detalle. No. Puede ser que en genomas yo tenga diferentes tipos de efectos. Miren acá este genoma original y el genoma puede mutar. Entonces, se duplica genes. ¿No? Miren que acá estaba este es el genoma original, se duplicó. Miren acá la duplicación. O el genoma se recombinó o perdió genes. Diversidad. El genoma adquirió nuevos genes. ¿Por qué? Porque un plásmido vino, hizo recombinación en su cromosoma y ahí están los nuevos genes que adquirió. O puede ser que adquiera un plásmido y tenga una actividad nueva. Eso es como un barrido de genes específicos. Puede ser que haya deriva génica y hayan cuellos de botella. Entonces, si yo tenía genomas diversos dentro de la población, miren que esto homogeniza la diversidad, ya la vuelve más parecida entre ellas, cuellos de botella. Y este error de muestreo se magnifica por el azar y tamaños efectivos poblacionales muy pequeños. O puede ser que dentro de una población entera yo tenga un tipo de genoma o varios tipos de genomas con muchas variantes. ¿No? Entonces, genoma y todas esas variantes las voy a llamar el pangenoma. Pero además de eso, hayan otros genomas de otros microorganismos y entre ellos también hayan flujo. O sea que tengo demasiados fenómenos que me están diciendo, o sea, clasificar, mirar cuándo hay especiación y todo es complicado. ¿En cuál me debería fijar yo o tengo que tenerlos en cuenta todos? ¿No? Por eso hay tantos conceptos. Esta es una de las explicaciones. ¿Por cuál me voy? ¿Cuál debería ser el correcto? Si en todos veo cosas diferentes. Y esto no acaba acá. Resulta que el hospedero también tiene algo que ver. Y los microorganismos coevolucionan con los hospederos, específicamente los patógenos. Entonces, lo que me está mostrando acá es especiación por la simbiosis, que tanto se está relacionando con el hospedero. Si el hospedero va cambiando y va diversificándose,
es probable que el patógeno también, así como lo muestra entonces en estos arbolitos, que miren qué congruencia filogenética. Esto, como va evolucionando el hospedero, también puede ir evolucionando los microbios que están en él. Y eso lo vuelve todavía también más complejo. En resumen, la especiación entonces es, ¿cómo decirlo?, bastante etérea. La gente no se mete mucho a estudiar eso porque son muchas variables. Hay tantos conceptos como variables, parece ser, y que pareciera que no fuera práctico. No, bueno, ¿para qué? ¿Para qué eso? A mí no me interesa. No, a mí dame un concepto. Listo. Hoy en día seguimos manejando el mismo concepto de hace muchísimos años. Se dieron cuenta, desde casi 1970. Pero quiero que piensen en que hay más conceptos y piensen en cómo estamos hoy clasificando especies de microorganismos. Útiles la clasificación, pero de todas formas seguimos estudiando de una manera más profunda cómo lo estamos haciendo. Y que depende la pregunta que tengas y el tipo de microorganismo que uses, puedes usar diferentes tipos de conceptos y no está mal. Siguen sin haber esencias ahí, ¿no? Y la última es decirles que se empieza a desarrollar otro concepto que se llama family resemble, que es como parentesco familiar. O sea, no pensar que hay un rasgo que define que eso es un grupo y que a eso yo lo tengo que llamar especie. No, sino que puede ser algo parecido a lo que ocurre con nuestras familias. Entonces, si piensas que hay alguna característica que diferentes poblaciones tienen en común, esto es lo que se llama el tipo esencial, esta característica es lo que lo define a todos como especie. Tal vez no sea así, tal vez sea más parecido a cómo funcionan las familias. Entonces, nos parecemos en todo o tenemos algo que es parecido entre todos, así tengamos algo de diferencias. Entonces piensen en esto, miren que acá no hay algo que tenga una sola, ¿cierto? Que una característica que lo tengan todos. Esto tiene esto tiene esto, eso tiene más lógica. Y lo que les he venido construyendo en esta clase y en la anterior. O sea, no hay una sola cosa. Y si yo miro este conjunto de cosas y armo ese rompecabezas mirando cosas en común diferentes, ¿será que yo puedo formar familias así? Miren esto o miren esto. Muy distinto, ¿cierto? A buscar una sola cosa que me explique la agrupación. Es como esto, más o menos. ¿No? Pueden haber cosas diferentes, pero al final terminan siendo de la misma familia. Ya sea eso nos movemos en la clasificación y en el estudio de las especies. Problema no resuelto, que no se va a resolver rápido, tal vez nunca, no sé, no lo sé. Pero a los que nos interesa, sí le vemos una aplicación, que hoy en día pues está montada y nos sirve para diagnóstico y control. Solamente quiero que sepan que hay muchas variantes dentro de eso que llamamos especie, y eso nos puede llevar a preguntas distintas y también a respuestas diferentes. Bueno, y con eso termino. Nos rindió mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Muchachos, conversamos el martes, laboratorio, hasta ahora, pendientes, por favor. Si alguien sabe algo de la asamblea, por favor, súbalo al Classroom. O nos escribe por interno si le da pena para recibir información. Por ahora, entonces, laboratorio grupo 2, la guía ya está montada desde ayer. Interacciones microbianas, ahí ya no tienen que llevar nada, estudien la guía. Hay quiz, vamos a hacer quiz. Grupo 1. Y grupo 2, dentro de este martes en 8, si nada extraordinario ocurre. Entonces, todos muy pendientes. ¿Listo? Bueno. Y el martes, clase teórica con el profesor Julián, presencial. Listo, gracias.